A Dios, denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. De verdad que es una bendición tener a cada uno de ustedes en este lugar. Hemos orado al Señor porque traiga hermanos que podamos tener la misma doctrina, que podamos tener el mismo sentir. Y pues el Señor dice la palabra de Dios en Josué que escucha a los que lo buscan de veras. ¿Cuánto buscamos a Dios de veras? Porque esos son los verdaderos que anda buscando Dios, los que lo buscan de veras. Hermanos, hoy, como le dije, el tema de la vigilia de esta noche es: el que tenga oídos para oír, que oiga. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes cuántos tienen oídos, y todos tenemos oídos, creo que sería algo antinatural que alguien no tenga oídos. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cuántos tienen oídos para oír? ¿Cuántos dicen amén? Pues preste sus oídos, porque viene lo más importante. Para los que no me conocen, no me presenté al principio, hermanos, los hermanos que están de invitados. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra de la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha. Pero aquí el importante no soy yo, por eso a veces me olvida presentarme. Aquí el importante es Cristo. Amén. Así que sin más preámbulos, voy a pasar el primer orador de la noche, el primer predicador de la noche, y es un placer para mí llamar al hermano León Johnson, el pastor de la Iglesia Bautista de Leonor, y le voy a pedir por favor que pase, hermano, y le vamos a dar el tiempo y un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano, por la invitación esta noche. Un gozo para estar aquí con ustedes esta noche. ¿No puede usar este, hermano? Para que no tengo el micrófono en mi mano. Sí. ¿No puedo hacer dos cosas? No puedo usar el otro. Pueden abrir sus Biblias en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías. Capítulo número 5. He predicado muchos años sin micrófono, el aire libre. Tengo que poner mis lentes también. Perdón, soy viejito. Jeremías capítulo número 5, versículo 21. Jeremías capítulo 5, versículo 21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Sabemos que Jeremías está hablando con un pueblo escogido. La nación de Israel fue escogido por Dios. Era el pueblo de Dios. Pero sabemos que entre la nación de Israel habían otras personas que fueron salvos. Habían muchos que eran
perdidos entre la nación de Israel. Aunque ellos sí fueron escogidos por Dios en la nación, pero sabemos que todos no fueron salvos. En la membresía de una iglesia hay los que son salvos y también hay los que están perdidos, que no conocen el Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que muchas veces que hay mucha gente que ponen su confianza en su membresía, que ponen confianza en su bautismo. Y ellos no están confiando en Dios para ser salvos. Entonces, Jeremías está hablando con un pueblo que tenían ojos, pero no podían ver. Que tenían oídos, pero no podían oír. Porque estaban muertos en delitos y pecados. Y ellos no tenían entendimiento de las cosas de Dios. Ellos no podían responder a las cosas de Dios porque estaban muertos en delitos y pecados. Sabemos que cuando el apóstol Juan escribió a las iglesias en Asia Menor, cada iglesia, habían 7 iglesias, y él dijo lo mismo a cada iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy en día el Espíritu Santo está hablando con las iglesias. El Espíritu Santo está hablando con nosotros. Y si el Espíritu Santo está hablando con nosotros, necesitamos oír lo que Él está diciendo. Y sabemos que hay muchos otras veces en las iglesias que no pueden oír, no pueden ver, no pueden entender las cosas de Dios. Yo era uno de ellos. Yo era un joven religioso que no tenía la salvación de Dios. Cuando yo tenía 9 años, yo fui a una escuela bíblica de verano y el pastor dijo a los hijos, a los niños, ¿cuántos de ustedes quieren ir al infierno? Pues ni uno. Él dijo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos levantamos nuestras manos. Y él dijo, repita esta oración, por favor. Y yo lo hice. Yo repetí esta oración, pero Dios no estaba obrando en mi corazón. El Espíritu Santo no está obrando en mí. Entonces, por 10 años, yo estaba equivocado. Yo estaba confundido. Yo pensaba que yo era salvo, pero como quiera yo era un hombre religioso sin el Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que un día el Señor vino a mí y Él hizo la obra de salvación en mí. Él hizo la obra de la regeneración. Él me dio fe y por su bondad Él me guió al arrepentimiento. Y esta es la obra de Dios. Sabemos que la salvación es obra de Dios. El pecador no puede hacer nada para salvar su propia alma. Entonces es por la gracia de Dios nosotros tenemos vida espiritual. Es por la gracia de Dios nosotros ya podemos oír lo que el Espíritu está diciendo. Es por la gracia de Dios que nosotros ya podemos ver y entender cosas espirituales. Pero hay muchos en las iglesias que no pueden oír, que no pueden ver, que no pueden entender lo que el Espíritu está diciendo. Entonces, Dios está hablando con su iglesia. Y Dios está hablando con sus hijos. Miramos en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo número 1. Hebreos, capítulo número 1. En verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, sabemos que Dios siempre ha hablado con su pueblo.
En el Antiguo Testamento, Él habló por medio de visiones. Él habló por medio de sueños. Pero sabemos que hoy en día, en estos postreros días, Dios está hablando por medio de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Él está hablando con las iglesias. Él está hablando con nosotros por medio de la palabra de Dios. Él habla por medio de su Hijo. Miramos en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces está hablando de Cristo como el verbo de Dios. Entonces Dios está hablando con nosotros hoy en día por medio de su Hijo, quien es el verbo de Dios, quien es la palabra viviente de Dios. Entonces Él está hablando con las iglesias por medio de su Hijo y por medio de la palabra de Dios. Miramos en el libro de San Mateo, capítulo número 17. San Mateo, capítulo número 17. Versículo 5. Sabemos que Jesús está con sus discípulos en el monte de la transfiguración. Y dice en versículo 5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd, a Él oíd. Entonces, Dios está hablando por medio de su Hijo. Y nosotros, como los hijos de Dios, nosotros como la iglesia, debemos oír lo que Él está diciendo. Miramos en el libro de Segunda de San Pedro. Segunda San Pedro, capítulo número 1. Segunda San Pedro, capítulo número 1. Versículo 16. Pedro está hablando de este evento, de lo que pasó en el monte de la transfiguración. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos sí vieron la majestad del Señor Jesucristo. Ellos habían escuchado la voz de Dios. El versículo 17, pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pero nota en versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces nosotros, en la palabra de Dios, tenemos una palabra más segura. Pedro escuchó la voz de Dios en el monte de la transfiguración. Pero él está diciendo que nosotros tenemos la palabra de Dios, que tenemos la Santa Biblia, tenemos una palabra más segura. Tenemos una palabra firme, una palabra fiel, una palabra constante, una palabra confiable. Y nosotros debemos oír lo que el Espíritu está diciendo a nosotros. Por la gracia de Dios, nosotros sí tenemos una Biblia. Es triste que hoy en día hay muchos que no tienen una Biblia escrita en su propio idioma. Pero por la gracia de Dios, nosotros sí tenemos Biblias, en que nosotros sí podemos leer la palabra de Dios. Y Dios habla con nosotros por medio de su santa palabra. Dios está hablando.
Y los que tienen oídos deben oír y obedecer lo que Dios está diciendo. Y desde aquí hay muchos caminos. Pero yo quiero predicar esta noche lo que Dios ha puesto en mi corazón. Debemos escuchar la palabra del Hijo de Dios y ser obedientes a su santa palabra. Miramos en el libro de San Mateo, capítulo número 16. El libro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo número 16. Versículo 15, Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces Jesús está hablando y nosotros debemos escuchar lo que Él está diciendo. En este versículo encontramos dos mandamientos del Señor. Número 1, id. Id. Es la responsabilidad de la iglesia para ir al mundo y predicar la palabra de Dios. Esta es la obra de la iglesia. Esta es la obra de los que pueden oír y pueden entender la palabra de Dios. Dios nos ha dado una Biblia. Y nosotros estudiamos la Biblia en la iglesia, pero llevamos lo que hemos estudiado a este mundo. Enseñando la palabra de Dios, repartiendo la palabra de Dios, porque Dios nos manda para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, este mandamiento es para quién? Es para la iglesia. Es para nosotros. Es para mí, es para usted. Y nosotros sí debemos oír lo que Él está diciendo y debemos poner en práctica lo que la palabra está diciendo. Hay unos que piensan que este solamente está hablando con los discípulos, con los predicadores, con los misioneros. Cada uno de nosotros esta noche estamos responsables para llevar la palabra de Dios a este mundo. Para hablar con nuestros vecinos, para hablar con nuestros familiares, para hablar con nuestros amigos, en que ellos pueden oír la palabra y ellos pueden ser salvos. Pueden ser salvos. Entonces, ¿qué está haciendo ustedes como una iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como una iglesia? Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Nosotros debemos tener parte en esta obra misionera, porque es la palabra de Dios. Jesús está hablando con nosotros como una iglesia. Jesús está hablando a mi corazón como cristiano. Y nosotros sí debemos poner en práctica lo que la Biblia está enseñándonos. Sabemos que este mundo está en las tinieblas del pecado. Sabemos que ellos están perdidos completamente. Y ellos no tienen la luz del evangelio. Pero nosotros sí tenemos. Y nosotros sí debemos llevar esta luz a ellos. La única esperanza para los Estados Unidos es el evangelio. La única esperanza para México, yo trabajo mucho en México, predicando la palabra de Dios. Y la única esperanza de México es la palabra de Dios. Es el evangelio. Y nosotros debemos llevar la palabra de Dios a todo el mundo. A Honduras y Costa Rica, a Guatemala y Sudamérica, predicando la palabra de Dios. La única esperanza de su vecino es la palabra de Dios. La única esperanza de sus hijos y sus nietos es la palabra de Dios. Y nosotros somos responsables como una iglesia para predicar el evangelio. Para predicar el evangelio. Entonces, hoy en día, el problema que tenemos es que hay muchos que están predicando y hay muchos miembros de las iglesias que no entienden qué es el evangelio. Si nosotros vamos a llevar el evangelio a todo el mundo, tenemos que entender qué es el evangelio. Nuestra iglesia, donde yo soy miembro,
Mandamos unas cartas a los misioneros que la iglesia estaba apoyando. Es que tuvimos un pastor nuevo y él quería saber qué creían los misioneros. Él mandó una carta a ellos con unas preguntas y una pregunta fue esto: ¿qué es el evangelio? Y ellos lo llenaron y lo regresaron a la iglesia. Y casi la mitad de los misioneros que estaban en el campo misionero predicando no sabían qué era el evangelio. Y es triste. Si vamos a llevar el evangelio, debemos entender qué es el evangelio. Nosotros sí somos responsables como una iglesia para anunciar el evangelio. Entonces, tenemos buenas nuevas. Tenemos buenas noticias para este mundo, para los pecadores. Una vez yo estaba entrando a México. Yo pasé para la inmigración para sacar mis papeles para entrar a México. Y el señor allí que estaba trabajando estaba llenando mi permiso. ¿Cuál es su nombre? Su dirección, dónde vive, a dónde va, qué es su vocación. Y yo dije, yo soy maestro, porque no permiten que los misioneros pasen a México para predicar. Entonces yo dije, yo soy maestro. Y dijo, yo sé que está haciendo aquí en mi país. Está predicando, está enseñando. ¿Por qué quiere traer su religión a mi país? Tenemos nuestra propia religión. Yo dije, Señor, es cierto. Yo estoy predicando en su país. Yo estoy enseñando en su país. Pero no estoy predicando mi religión. Yo estoy predicando buenas nuevas, buenas noticias a los pecadores. No hay ladrones en México. No hay borrachos en México. No hay fornicarios en México. No hay ladrones en México. Yo tengo la palabra de salvación para ellos. Y él dijo, bueno, aquí está su permiso. Pero por eso llevamos la palabra de Dios. Para exaltar nuestro Dios y nuestro Señor. Y también para la salvación de los pecadores. Los pecadores. Qué privilegio es llevar la palabra de Dios. Dios me salvó cuando yo tenía 19 años. Dios me llamó a predicar cuando yo tenía 22 años. Dios me llamó para ser misionero cuando yo tenía unos 25 años. Y por la gracia de Dios, yo tengo casi 38 años trabajando como misionero. Predicando en todo el mundo. Exaltando al Señor, predicando el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces tenemos una palabra de salvación. Dios usa la predicación en la salvación del pecador. Pablo dijo en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Y los pecadores necesitan oír y obedecer la palabra de Dios. Pero ¿cómo pueden oír si el Espíritu Santo no está obrando en ellos? Entonces tenemos que orar. Que Dios abre corazones. Hermano, aquí hay corazones muy duros. Aquí en la norte debemos trabajar muy duros. La obra está grande y hay muchos latinos aquí en la norte que no conocen al Señor Jesucristo. No entienden lo que es el Evangelio. No entienden qué es la salvación. Y nosotros tenemos el Evangelio. Nosotros sí tenemos la luz de Dios. Y nosotros debemos llevar esta palabra a todo el mundo. Comenzando aquí en la norte. Enseñando, evangelizando. En que la gente pueda escuchar la palabra de Dios. ¿Pero qué es el Evangelio? Miramos en el libro de 1 Timoteo. 1 Timoteo,
capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo número 1. Miramos en versículo 13. Primera Timoteo 1, 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces Pablo aquí dio su testimonio. Dio testimonio de su salvación, como él era un pecador, pero por la gracia de Dios, Dios salvó su alma y cambió su vida completamente. En versículo 15, él nos da el evangelio en un versículo. Entonces, esta noche yo quiero estudiar este versículo con ustedes, hablando de qué es el evangelio. Y nosotros debemos escuchar lo que el Espíritu está diciendo y debemos obedecer la voz de Dios. Aquí podemos ver que el evangelio está declarando tres cosas. Número uno, en este texto tenemos estas palabras: los pecadores. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, cuando predicamos el evangelio y cuando repartimos la palabra de Dios con el mundo, comenzamos con esto: que todos son pecadores. Todos nacen en el mundo pecaminosos. Por su naturaleza, ellos son pecaminosos. Por el pecado original, ellos son pecaminosos. Ellos están muertos en delitos y pecados. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros debemos predicar y enseñar a la gente que ellos están en pecado y necesitan la salvación de Dios. Pero ellos no van a entender esto si el Espíritu no está obrando en ellos. Miramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Isaías capítulo número 64. Isaías 64. En versículo 6. En versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trampo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Está muy claro, ¿no? Si bien todos nosotros somos como, ¿qué? Suciedad. Está duro, pero es la verdad. Somos como suciedad fuera de Cristo. El hombre en su pecado es como suciedad. Pues, ¿qué significa suciedad? Yo fui a México la primera vez en 1985. Yo fui a un ejido de 1,500 personas para visitar. Yo no hablaba español en este tiempo. Y por la primera vez yo pregunté en inglés, ¿dónde está el baño? Y ellos me apuntaron, está atrás de la casa. ¿Cómo? ¿Está atrás de la casa? Yo nunca había visto un baño fuera de la casa. Entonces yo fui al baño, yo estaba investigando cómo es este baño, por la primera vez. Un olor muy fuerte. Cucarachas en cualquier lugar. Y yo estaba mirando hacia abajo. ¿Qué está abajo?
¿Y sabe qué estaba abajo? Pura suciedad. Pura suciedad. Entonces Dios está hablando acerca de los pecadores. Que todos nosotros somos como suciedad. No hay nada bueno en el pecador. No hay nada bueno en los que viven en pecado. Y dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Está hablando de un trapo muy sucio. Cuando yo viví en México, que un hermano en la iglesia, su mamá estaba muriendo de cáncer. A veces yo fui para visitar, ella estaba muriendo y él estaba limpiando su cuerpo y el cáncer estaba adentro por un lado y este cáncer ya comió desde adentro para fuera. Muy sucio. Y él estaba limpiando este lugar con sangre, con infección y todo esto. Y yo estaba mirando, yo estaba pensando, es puro trampo de inmundicia. Entonces la Biblia está muy claro que el pecador es como suciedad y toda nuestra propia justicia ante los ojos de Dios es como trampo de inmundicia. No hay nada que el pecador puede hacer para salvar su propia alma. Es imposible. Porque su corazón es pecaminoso y engañoso. Y él no tiene poder para cambiar su vida. Solamente Dios puede cambiar un pecador. Pero es el Espíritu Santo que obra dentro de uno. Hace unos años yo estaba predicando en México y había una señora en el culto que ella creía en nuestra casa, jugando con mis hijas cuando vivimos en México. Y ella vino para saludarme y ella se presentó en la iglesia una noche en el culto. Y mientras yo estaba predicando, ella puso en pie y salió de la iglesia llorando. Yo estaba predicando y noté que ella salió y yo pensaba que estaba enferma. Y después del culto yo platiqué con ella y dijo, ¿qué está pasando? ¿Está enferma? Y dijo, no hermano, no estoy enfermo. Pero por la primera vez yo vi que yo soy pecadora. Y yo necesito la salvación de Dios. El Espíritu Santo estaba obrando en ella. Y Dios salvó su alma. Gracias a Dios que Dios sí puede hacer la obra que nosotros no podríamos en ellos. Dios sí puede obrar en sus corazones. Dios sí puede obrar en sus conciencias. Enseñándoles la necesidad de salvación. Jesucristo vino para salvar pecadores. Pecadores grandes, chiquitos, de cualquier color, de cualquier país. Cristo vino para salvar pecadores. Y fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay vida eterna. Solamente hay en el Señor Jesucristo. Es que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece mi pecado. Dios aborrece tu pecado. Yo oí el otro día que un señor estaba predicando y él dijo, los pecadores no van al infierno porque son pecadores. Van solamente porque son incrédulos. Eso no es bíblico. Es no lo que enseña la palabra de Dios. El borracho va al infierno porque es borracho. El fornicario va al infierno porque es fornicario. El mentiroso va al infierno porque es mentiroso. Pero comienza en el corazón de uno. Él habla mentiras porque es mentiroso en su corazón. Él hace fornicación porque es un fornicario en su corazón. Todo comienza en el corazón de uno. Y solamente Dios puede dar al pecador un corazón nuevo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros entonces? Debemos
llevar la palabra de Dios a ellos, orando que el Espíritu Santo obra en ellos, orando que el Espíritu Santo da a ellos fe en que ellos sí pueden creer, en que ellos sí pueden arrepentirse de su pecado. Entonces los pecadores, si no se arrepienten, si no ponen fe en el Señor Jesucristo, van a clamar desde las llamas del infierno como el hombre rico. Estoy atormentado en esta llama. Y es triste. Yo tengo hijos que están perdidos. Yo tengo hermanas que están perdidos. Yo tengo amigos que no conocen a Dios. Y si ellos no se arrepienten, ellos van a sufrir en las llamas del infierno. Y yo he hablado con ellos muchas veces, pero no quieren oír. No quieren obedecer. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Seguimos orando. Seguimos practicando con ellos de la palabra de Dios, porque esta es la única esperanza que ellos tienen. Y nosotros sí debemos seguir enseñando el Evangelio. Entonces, si nosotros vamos a llevar el Evangelio, debemos saber qué es el Evangelio. Entonces, cuando predicamos o enseñamos el Evangelio, estamos declarando, número uno, que todos nacen en el mundo pecadores. Número dos, estamos anunciando, declarando que hay un Salvador. Dice aquí otra vez en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Él vino para salvar. Entonces hay un Salvador. Y solamente hay uno. Y es el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que se cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él mandó su Hijo. No mandó un ángel. No mandó un santo. No mandó una virgen. Pero mandó lo mejor que Él tenía en el cielo. Mandó su Hijo. Y Él es el Salvador. No es uno de los salvadores, pero Él es el Salvador. Hay salvación en Él. Y nota el título aquí. Pablo dijo, Cristo Jesús. La palabra Cristo es un título. Está hablando de la deidad de Jesucristo. Él fue más que un hombre. Él fue Dios manifestado en la carne. Dios vino a este mundo para salvar pecadores. Él vino para sufrir. Él vino para ser crucificado. Él vino para dar su vida en rescate para nosotros. Para salvar su pueblo de su pecado. Entonces Él fue Dios manifestado en carne. Hoy en día hay muchos que niegan la deidad de Jesucristo. Pero ciertamente Él fue más que un ser humano. Aunque fue un ser humano. Él fue Dios manifestado en la carne. ¿Y quién puede entender esto? ¿Cómo fue Dios y hombre? Yo no puedo entender esto. Si decimos Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, pues es 200%. ¿Quién puede entender esto? Pero es lo que la Biblia nos enseña. Fue Dios y también fue hombre. Entonces Cristo está hablando de su deidad. Jesús está hablando de su humanidad. Como Dios fue hecho carne. Sabemos que Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo como nosotros. Pero sabemos que Jesucristo vino a este mundo en la carne. El Padre le dio un cuerpo. Él nació por medio de una mujer, pero sin el hombre. Entonces, en su nacimiento, Él fue sin pecado.
porque no fue nacido por la semilla de hombre. En su cuerpo el Señor sufrió y murió para salvar a nosotros. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Miramos en San Mateo 26. San Mateo 26. En verso 63. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora vendréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rascó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetezaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Cristo, Dios, manifestado en carne, sufriendo en las manos de los seres humanos. Fue golpeado. Escupieron en su cara. En capítulo 27, versículo 26. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Quitaron la ropa de Jesús y con un azote de los romanos que tenía 9 piezas de piel, en el piel tenía hueso y fierro, que con cada golpe está cortando el piel. Él sufriendo para nosotros. Sufriendo en las manos de los seres humanos. De los soldados romanos, ellos estaban golpeando al Señor, azotando al Señor. Pusieron sobre, en versículo 29, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaba la caña y le golpeaba en la cabeza. ¿Qué estaban haciendo? Estaban clavando las espinas en su frente, en su cabeza. Cristo sufriendo por mis pecados. Esto es el Evangelio. Llevaron al Señor fuera de la ciudad de Jerusalén. Y clavaron sus manos y sus pies sobre una madera. Levantaron esta cruz para crucificar al Señor. Y cuando el peso de su cuerpo cayó sobre estos clavos, yo puedo imaginar que rompieron sus manos y sus pies. Triste. No sufrió por su propio pecado. No tenía. Pero sufrió por los pecados de nosotros. Y como el mediodía, a las 12, Jesús estaba en la cruz como a las 9 de la mañana, en el mediodía, en versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo sufrió en las manos de los soldados romanos. Pero más que todo, Él sufrió en
las manos de su Padre eterno. Dios Padre derramó su ira sobre su Hijo Jesucristo. Y por 3 horas Él sufrió la ira de Dios sobre la cruz de Calvario. Sufriendo por mis pecados. Sufriendo por sus pecados. Pero gracias a Dios ya tenemos un Salvador. Pero nuestro Salvador no está muerto. Él sí murió, pero resucitó. Y pasando 40 días, Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de su Padre en la gloria. Y ahora Él es el Señor Jesucristo, que tiene todo honor y majestad en el cielo. Este es el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, declaramos que todos son pecadores. También declaramos que hay un Salvador. Pero también declaramos que hay salvación. Jesucristo vino para salvar. No vino solamente para hacer posible la salvación, pero Él vino para salvar a los suyos. Él vino para salvar su iglesia. Él vino para salvar sus escogidos. Él derramó su sangre para nosotros. Por nosotros. Y nosotros, que hemos puesto fe en el Señor, podemos decir que Cristo murió por mí. Pero recuerda las palabras de Jesús, el mandamiento, id y predicar el Evangelio a toda criatura. No sabemos quiénes son los escogidos de Dios, pero predicamos la palabra de Dios a cada criatura con confianza que el Espíritu Santo va a salvar sus escogidos. Y con confianza, nosotros sí podemos predicar la palabra de Dios y hay salvación para todos que ponen fe en Él. Hay salvación para todos que se arrepienten de su pecado. Entonces, la salvación es obra de Dios. Pero Dios usa el Evangelio. Dios usa a nosotros. Somos instrumentos en las manos de Dios. Y nosotros sí debemos llevar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es la palabra de Dios. Oíd lo que el Espíritu está diciendo. Y debemos obedecer su palabra. Como cristiano, como una iglesia. Número 2, tenemos una descripción del Evangelio. Aquí en 1 Timoteo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entonces el Evangelio es palabra fiel. Palabra fiel. Nosotros sí podemos tener confianza en la palabra de Dios. Podemos tener confianza en el Evangelio porque es palabra fiel. Palabra fiel. Dios es verdadero. Y Dios nos ha dado una palabra verdadera. Y nosotros estamos responsables para llevar esta palabra a todo el mundo. Porque es poder de Dios para salvación. Y nosotros debemos obedecer la voz de nuestro Señor Jesucristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es una palabra digna que nosotros repartimos al mundo. Pero también es una palabra digna de ser recibida por todos los pecadores. Que ellos acepten la palabra, que ellos creen en el Señor Jesucristo. Porque para los que rechazan el Evangelio, ellos iban a sufrir la ira de Dios. También en el fin, podemos ver el diseño del Evangelio.
Pablo testificó que él era un pecador grande. Aquí en versículo 15 dice que de los cuales yo soy el primero. Yo era el pecador más grande en el mundo. Y si Dios podría salvar mi alma, Él también puede salvar a ustedes también. Y este es el diseño del Evangelio. Llevamos la palabra de Dios a toda criatura, orando que Dios da a ellos un oído para oír y entendimiento para entender lo que la Biblia está enseñando. Es por la gracia de Dios que nosotros sí podemos entender la palabra. Es por la gracia de Dios que nosotros sí podemos oír el voz de Dios. Pero cuando Dios habla, tenemos que obedecer. Tenemos que poner su palabra en práctica en nuestras vidas. Entonces, hermanos, gracias a Dios por el Evangelio, que nos enseña que todos los que nacen en el mundo son pecadores. Pero gracias a Dios que nos enseña que hay un Salvador y que hay salvación en Él y solamente en Él. Entonces, Dios está hablando con nosotros. Dios está hablando con mi corazón. Y yo tengo que obedecer lo que el Espíritu está diciendo a nosotros. Oye, escucha lo que el Espíritu está diciendo, lo que Jesucristo está diciendo a la iglesia, a su corazón. Y nosotros debemos salir de la iglesia predicando, anunciando, enseñando la palabra de Dios. Porque es la voluntad de Dios, es el plan de Dios, es la única esperanza que este mundo tiene, es el Evangelio. Oiga lo que el Espíritu está diciendo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios por la vida del pastor León Johnson. Y Dios nos ha hablado esta noche, amados hermanos, a cada uno de nosotros. Y qué lindo y qué rico es escuchar la palabra de Dios. Amén. Y es la palabra que es como miel a nuestro paladar cuando es palabra de Dios, amados hermanos. Y damos las gracias a Dios por la vida del pastor, que lo sigue usando grandemente. Y gracias a él también porque nos hizo que nos conociéramos y compartir este precioso evangelio, como decía el pastor. La palabra de Dios dice, amado hermano, que este mandamiento que Dios nos dejó lo encontramos en la gran comisión que Dios encomendó a sus discípulos. La palabra de Dios dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos. Hermano, tenemos que salir de la comodidad de la iglesia. Y creo que es algo que fallamos como iglesia nosotros. Estamos muy cómodos, tenemos que salir de nuestra área de confort y alcanzar a aquellos que Dios tiene preparados desde antes de la creación del mundo para que vengan a su reino. Amén. Así que denle un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Dios es bueno, amén. Así vamos a continuar, amado hermano. Y sabemos que esto es una vigilia. Y sabemos, amado hermano, de que a veces nos va a caer el sueño, nos va a caer el cansancio. Y le pido a Dios que nos fortalezca a cada uno de nosotros. Vamos a pasar con un tiempo también, vamos a quedar despedidos ahorita de la transmisión de la página de Facebook y de YouTube. Y nosotros continuamos en la vigilia. No sin antes recordarle que
Si quieres, si no tienes dónde congregarte y quieres ser parte de nuestra familia de la Puerta Estrecha, te hacemos la invitación que te congregues con nosotros. Hay iglesias de Cristo, hay iglesias de sana doctrina todavía aquí, amados hermanos, y congrégate. Busca congregarte y te hacemos la invitación, si no tienes dónde hacerlo, que te congregues con nosotros, con la iglesia del pastor Johnson también, del pastor León. Y estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive en Leonor, North Carolina. Así vamos a quedar despedidos de la página de internet, pero no de aquí del culto de nosotros, de la vigilia de nosotros. Amén. Así que Dios los bendiga y volvemos más adelante con otra predicación.